Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son de espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos nombraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día que se existe en las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues continuamos con el Evangelio de Lucas después de ver el último día el nacimiento de Cristo y la visita, la adoración de los pastores, como Lucas nos narra con esa sobriedad el nacimiento. Estando en Belén se cumplió el tiempo y María da a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Una forma muy sobria, digo, de explicar, aunque bueno, ya de narrar el nacimiento de nuestro Señor. Ya vimos y vamos a continuar entonces hoy con la circuncisión y luego la presentación en el templo y la purificación de María. Vamos a leer entonces del capítulo 2, el versículo 21. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, pedieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Muy bien, ¿veis? La circuncisión era el signo de incorporación al pueblo de Israel. Es decir, por medio de la circuncisión pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Se hacía a los 8 días y no era de oficio sacerdotal. Es decir, la circuncisión la podía hacer cualquiera, bien hombre, bien mujer, y en casa o en la sinagoga, solo ante 10 testigos. Por eso, al hacerse la circuncisión, pues se pronunciaba una fórmula de bendición a Dios y solía imponerse el nombre del niño. Al principio no era así, pero en la época del nacimiento de Jesús, en el momento de la circuncisión, se le imponía el nombre. ¿Recordáis con Juan el Bautista? Decía que se solía poner el nombre del abuelo, pero aquí en este caso Jesús también, de acuerdo con María, y sobre todo porque María lo había recibido ya del ángel en la Anunciación, le ponen el nombre de Jesús, es decir, Yahvé salva, que era la misión, la misión salvadora que tenía. Y pues ya en este primer momento, con esta dolorosa circuncisión, Cristo derrama ya al nacer su primera sangre redentora, ¿no? Podríamos decir. Bueno, vamos a ver entonces la presentación, la purificación de María en el templo. Y vamos a leer del versículo 2, del capítulo 2, versículos 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, como lo dicen también la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Muy bien, ¿veis? Según la ley, la madre, cuando daba a luz, quedaba legalmente impura 40 días si tenía un hijo y 80 días si tenía una hija. Bueno, ya sabéis cómo la mujer estaba considerada en aquella época. Quiero decir que, mirad, leer Levítico 12, 2 al 6.
El 2 el 6. Sí, Levítico 12, del 2 al 6. El 12. Del 2 al 6. Di a los israelitas, cuando una mujer encinta dé a luz un varón, será impura durante 7 días, impura como el tiempo de su menstruación. A los 8 días el niño será circuncidado, pero la madre continuará retirada durante 33 días más, purificando su sangre. Veis que quedará impura 7 días más 33 días, 40 días. Si se circuncidaba al niño a los 8 días, sigue. No tocará nada consagrado, ni irá al santuario hasta que se haya cumplido el tiempo de su purificación. Si da a luz una hembra, será impura durante 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá retirada 66 días más, purificando la sangre. 66 días y 14 los 80 días. Bueno, a pesar de que vimos que cuando hablábamos de la judeidad, que la judeidad venía por parte de la madre, es verdad que la mujer no estaba demasiado considerada en aquellos momentos. Y el tener una hija, casi más que una bendición, era una maldición. ¿Recordáis la historia de Job? Por eso he puesto esto aquí. Leer Job 1, 1, 2. Había en la región de un hombre llamado Job. Era íntegro y recto, temía a Dios y evitaba el mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda se componía de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, poseía una copiosa servidumbre. Vale, ¿veis? Job era un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre fiel a Yahvé. Y poseía 7 hijos, 3 hijas y una gran hacienda. ¿Recordáis? ¿Sabéis la historia de cómo Satanás está paseando? Tienen esa conversación antropomórfica con Dios y le dice, ¿de dónde viene? Y dice, dar una vuelta por el mundo, Satanás, a Dios. Y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo se porta? ¿Qué íntegro es? Y dice, claro, me tiene rodeado de todo, tiene todo el bienestar, tiene toda la hacienda, quítasela a ver si es que sigue siendo fiel. Y entonces empieza a recibir emisarios Job de que ha habido una invasión de los pueblos y se le han llevado los 3.000 camellos y ha venido un fuego, unos rayos, se han matado las 7.000 ovejas. Y lo mismo con las 500 yuntas de bueyes, lo mismo con las 500 asnas, y lo mismo con las 7 hijas y los 7 hijos y las 3 hijas. Estaban celebrando un banquete en la casa, se derrumbó por todos. Bueno, la historia sigue. Job, pues ya sabéis, Dios me lo quitó, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sería la conversación con los 3 años. Bien, vamos a leer las postrimerías de Job. Dice, Dios bendijo a Job en sus postrimerías más que en su principio. Leer Job 42, 12, 13. Yahvé bendijo las postrimerías de Job más que sus principios. Sí. Y llegó a poseer Job 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. ¿Veis? Le va duplicando el doble de esto. Sigue. Tuvo 14 hijos y 3 hijas. ¿Ah? A la primera le puso por nombre... Sí, hasta ahí. Bueno, ¿qué ha hecho? Le ha multiplicado toda la hacienda. Le ha multiplicado los hijos, pero le ha dejado las mismas hijas. ¿Por qué? Porque no sería una bendición de Yahvé si le multiplica las hijas. Bueno, pero es para ver la situación de la mujer. Salen 33 hijos. No, pero es que los 7 hijos, las 3 hijas murieron. Cuando murieron antes. Los primeros. Cuando se queda sin los 7 hijos, se queda sin los 7 hijos y las 3 hijas. Entonces digo que bueno, pero es para ver la mentalidad de la época, como la mujer estaba poco considerada. Bien,
Decimos que la mujer quedaba impura por ese tiempo y tenía que purificarse, y para eso iban al templo una vez cumplido el periodo legal de la circuncisión, perdón, de la purificación, que en caso de María era de 40 días, y bien en el atrio de las mujeres recibían la declaración legal por parte del sacerdote de que quedaba pura, de que quedaba limpia. Y fijaos, aunque no era obligatorio llevar al niño, porque el niño, como era el primogénito, había que rescatarlo, y para el rescate se pagaban, primero para la purificación de María. Para la purificación de la mujer había que ofrecer como sacrificio un cordero y una tórtola o una paloma, pero si se era pobre, el cordero se sustituía por una tórtola o una paloma, que fue el caso de María. María era pobre y por eso ofrece 2 tórtolas o 2 palomas como sacrificio para su purificación. Leerlo si queréis, Levítico 12:8. El 2. 12:8. 2:12:8. Si no puede ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. Si no puede ofrecer el cordero porque es pobre y no puede, lo sustituían por una paloma. Entonces María, que era pobre, ofrece 2 tórtolas o 2 palomas. Digo que aunque no era obligatorio llevar al niño para ella purificarse, María aprovecha para llevar consigo al niño y hacer que José pues pagara allí el rescate por el primogénito. El rescate consistía en pagar 5 siclos de plata y después del mes, después de cumplido el mes el niño. A un sacerdote que no tenía por qué ser en el templo, se podía pagarlo en casa, quiero decir, al sacerdote de la zona, podríamos decir, pero María sí quiere llevarlo. Y dice el texto que así se cumplieron los días de la purificación, habla prácticamente de la purificación de ellos, es decir, quiere abarcar tanto la purificación de María como el rescate del niño como primogénito. Seguimos leyendo del 25 al 35 De Lucas. del capítulo 2 de Lucas. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y había anunciado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley acerca de él. Lo recibió con sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu promesa se ha cumplido. Mis propios ojos han visto al Salvador, que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sigo? Sí. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción, para que sean descubiertos los pensamientos de todos, y a ti una espada te atravesará el corazón. Muy bien, ¿veis? Lucas presenta en escena a un hombre santo, justo, es decir, que cumplía los preceptos de Dios, y piadoso, un hombre de fe viva. Se llamaba Simeón y vivía en Jerusalén, y dice, estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, gozaba de carismas sobrenaturales. El Espíritu Santo tenía la promesa del Espíritu Santo de que no moriría sin ver al Mesías. Y Simeón, impulsado por el Espíritu Santo, va al templo cuando María y José presentan y llevan al niño.
Simeón toma en sus brazos al niño y bendijo a Dios, hace un canto de alabanza a Dios. Y una vez que en sus brazos ha tenido al Mesías, ha visto al Mesías, su vida solo aspiró a eso, pues solo aspiró a esto, a gozar de su venida y visión, que era el ansia máxima para un israelita. Por eso dice que ahora ya el Señor puede dejarle morir en paz. Fijaos, este Mesías, el que él tiene en su brazo, tiene dos características. Es un Salvador universal, es decir, para todos los pueblos, no de conquistas políticas, sino un Mesías espiritual, porque es luz para iluminar a las gentes de esto. Sus padres, pues ante esta profecía de Simeón, se maravillaban ante esto, pero era la admiración del modo de cómo Dios iba desarrollando el misterio de este niño y la obra que venía a realizar. Simeón los bendijo, invocó la bendición sobre ellos, pero dirigiéndose especialmente a su madre, le dijo proféticamente: el niño está puesto para caída y levantamiento de muchos, y va a ser signo de contradicción. Realmente la vida de Cristo fue eso, desde tenerlo por endemoniados, quien decía que todos los signos y milagros los hacía porque estaba poseído por el demonio, hasta quien lo declaraba como Mesías, como el Hijo de Dios. Fijaos, San Pablo también nos lo dice en la carta a los Corintios. Leed 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. ¿Veis? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, es decir, ese Mesías que ellos esperaban, que terminara en una cruz, era un escándalo para los judíos. Por eso dice que también estaba puesto como signo de contradicción. De todo ello se va a seguir para su madre algo muy trágico: una espada de dolor atravesará tu alma. Y fijaos, esa espada de dolor que le profetiza que atravesaría su alma, no solo iba a ser por lo que sufriría con la persecución de su hijo, con la terrible pasión y muerte de su hijo, que también, pero ¿por qué se dirige solo a María y no también a José, que también padecería cuando, por ejemplo, cuando el niño se pierde en el templo, que vamos a ver a continuación? Bueno, pues Lucas, el evangelista, esta profecía dice que va dirigida a ella y tiene un mayor contenido, no solamente la espada atravesar el corazón por todas esas cuestiones, sino que se diría que se ve en la madre especialmente unida al hijo en esta obra. Es decir, que la teología mariana piensa en la corredención de María, en María corredentora, y también en cuando Cristo desde la cruz nos la deja como madre de todos, la madre espiritual. ¿Cuántas veces María sigue padeciendo por sus hijos? Pues porque ofenden a su hijo, porque no le aceptan por todas estas cuestiones. Esa era también la espada que atravesaría su corazón. Leemos ya los últimos versículos del 36 al 40. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Se había casado muy joven y a los 7 años de matrimonio había enviudado. Tenía 84 años, estaba siempre en el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presenta en aquel mismo momento y daba gloria a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Sí. Vive a Punta Nazaret, cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía,
lleno de sabiduría y de gracia de Dios, estaba con él. ¿Veis? Sí. También cita Lucas a esta mujer, entra en escena esta profetisa, es decir, una mujer inspirada por el Espíritu Santo, se llamaba Ana y su vida estaba totalmente dedicada a Dios. Dice, servía al templo, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con oraciones y ayuno. Y también ella tiene la revelación de aquel niño y de su misión mesiánica. Este encuentro la hizo alabar a Dios por el privilegio incomparable de encontrarse en la presencia del Mesías. Dice, y hablaba del niño a cuantos esperaba la redención de Jerusalén. Parece que literalmente la redención de Jerusalén pudiera presentarse a la liberación o a la opresión de Roma, pero en el fondo late ese mesianismo espiritual, ya que esa opresión es por castigo a la conducta moral de Israel y la liberación va a ser por obra del Mesías ejerciendo una purificación. Bien, el relato termina diciendo que cumplidas estas obligaciones, la Sagrada Familia se fue de Jerusalén a Nazaret. ¿Veis? Se omite por Lucas, Mateo nos especificará más, el tiempo que están en Belén, que puede ser aproximadamente unos 2 años. Se omite también la huida a Egipto y el tiempo en Egipto, y después de estos relatos Lucas ya lo presenta en Nazaret. Dice que aparecería, dice, el niño crecía y se fortalecía en su cuerpo, al tiempo que aparecía lleno de sabiduría. Se veía que la gracia de Dios, todo el don de Dios estaba en él. Leemos a continuación el niño Jesús en el templo, el capítulo 2, versículos del 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta de Pascua, y cuando cumplió los 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Terminados aquellos días, al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo notaran sus padres. Creyendo ellos que estaría en la caravana, hicieron una jornada de camino. Luego se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero como no lo encontraron, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Y resultó que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de su talento y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron profundamente impresionados. Entonces su madre le dijo, pero hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira, que tu padre y yo, llenos de angustia, te estábamos buscando. Pero él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Ellos, sin embargo, no comprendieron lo que les había dicho. Sí, Bajó con ellos y regresó a Nazaret, y vivía sujeto a ellos, pero su madre retenía cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús iba progresando en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Bien, ¿veis? Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Los varones judíos, no las mujeres, los varones estaban obligados a subir a Jerusalén en 3 fiestas: en la Pascua, en Pentecostés y en la de los tabernáculos. La de Pentecostés también se conoce como la fiesta de las semanas, y la fiesta, sabéis, que se celebraba en cada fiesta. La fiesta de la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto. En la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, para dar gracias a Dios por las nuevas cosechas recolectadas. Y en la fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, que también se llamaba, recordaban los 40 años que estuvieron por el desierto peregrinando, viviendo en tiendas. Bueno, pues en estas 3 fiestas era obligatorio, y dice que sus padres, es decir, María y José, subían cada año a Jerusalén a esta fiesta, a la fiesta de la Pascua.
Fijaos, esto no es que sea un dato concluyente, pero es un dato muy significativo sobre la virginidad de María. Es decir, si María subía todos los años a la Pascua, y en esta Pascua el niño tiene 12 años, quiere decirse que no tenía niños más pequeños que Jesús, que es decir, que no había tenido hijos después de Jesús, porque si no, no habría podido subir a la Pascua todos los años, puesto que tendría que estar atendiendo a los niños pequeños. Los niños no tenían obligación de subir a la fiesta hasta los 13 años, pero a los 12 los padres ya los llevaban para que fuesen acostumbrándose. Bien, cuando el niño tenía 12 años, sube con sus padres y terminados los ritos pascuales, la Pascua duraba 7 días. No era obligatorio los 7 días, pero sí los 2 días. Pero es posible que ellos, después de los ritos de los 7 días, se vuelven. Y fijaos, Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, nos da, digo que Josefo, que es un historiador judío de la época, nos da una cifra de la gente que se concentraba en Jerusalén por la Pascua. Y dice que había 2.700.000 personas en la época. Digo esto porque las caravanas que se organizaban tanto para venir como pues eran muy multuosas. Los chicos ya con 12 años tenían mucha autonomía, es decir, podían viajar en la caravana, pero aparte medio jugando iban. Entonces es lógico que los padres, después de una jornada de vuelta en la caravana que iba a Nazaret, pues no encontraron al niño, se volvió y dice, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Bueno, al cabo de 3 días, contando el día que han ido de caravana, el día que han vuelto, no estuvieron 3 días buscando, porque seguro que cuando volvieron fueron al templo a buscar al niño. Pero bueno, por eso da el dato, dice, y lo encuentran en el templo, en medio de los doctores, sentado, y estaba oyéndoles y preguntándoles. Porque los doctores solían enseñar pues en los atrios o en los pórticos, al lado de los áticos, al lado de los atrios, y conforme a la costumbre no solo oían, sino que podían preguntar, e incluso los doctores hacerle alguna pregunta. Por eso dice el evangelista que los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Posible que los doctores, ante las preguntas del niño, pues le preguntaran, y ante la respuesta era lo que se maravillaba. Cuando María y José lo encuentran, se maravillaron del hecho de estar entre los doctores, y a lo mejor escucharon pues alguna de esas respuestas del niño, ¿no? María, llevada por el afecto de madre, le dice que cómo ha podido hacerle eso, puesto que su padre y ella estaban angustiados buscándole. Y el niño le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Cristo se presenta llamando a Dios su Padre, pero con una propiedad y una exclusividad única, porque sí, sabemos que Dios es Padre del pueblo, ¿no? El Padre del pueblo de Israel, Padre de todos, pero Cristo aquí es mi Padre, exclusividad única. María le dice que está buscando, y él responde que ellos deben saber, es decir, que de hecho saben su obligación de estar ocupado en las cosas y la misión de mi Padre. Por eso estaba en el templo, porque era allí donde moraba Dios, donde moraba su Padre. El evangelista resalta que ellos no entendieron lo que les decía. Pero mirad, después del relato de la Anunciación de Lucas, esto es bastante incomprensible, porque María, después del relato, sabe que Jesús, el Hijo que va a concebir, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta ignorancia, no entendieron lo que les decía, se refiere al plan concreto de cómo Dios lo iba realizando, es decir, el desarrollo de esa obra mesiánica, ese plan de cómo Dios iba a llevar a cabo esa obra a través de sus hijos. Pero sabiendo ellos que sus hijos era hijo de Dios,
esta respuesta de Cristo es la proclamación que Cristo hace a sus padres de que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no es que no entendieran que le dijera que tenía que ocuparse de las cosas de su padre, sino de lo que no entienden es el modo de cómo Dios va llevando a cabo esta obra de su Hijo. Y vueltos a Nazaret, le estará sujeto. Era el plan, ¿ves? Él tenía que ocuparse de las cosas, sabe que su hijo es el Hijo de Dios. Sin embargo, una vez que vuelven a Nazaret, desde los 12 años hasta su vida pública, este niño, que es el Hijo de Dios, le sigue sujeto. Bueno, pues estos misterios eran los que su padre no entendía demasiado bien. Por Lucas hace saber que María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolo y viviendo. Y bueno, muchos dicen que Lucas, que si a la luz de la teología, que si fue María la fuente de todos estos conocimientos de Lucas. Yo particularmente creo que sí, porque si no fue porque se lo dijo María, fue porque alguien se lo dijo que se lo había dicho María. Y como Lucas, por las circunstancias, pudo estar en contacto, y de hecho creo que estuvo en contacto con María, pues sería María la que le revelaría todas estas cuestiones. Lucas termina con una frase que prepara la hora de la presentación de Cristo en Israel. Crecía en sabiduría, es decir, esa sabiduría infusa, proporcional a su edad, crecía en edad, es decir, físicamente, o sea, con todo el desarrollo físico, y en gracia, en todo favor divino, ante Dios y ante los hombres. Todo esto se manifestaba externamente y proporcionalmente para con Dios y para con los hombres. Bueno, hoy terminamos un poquito quizás pronto, pero nos quedamos aquí porque ya el próximo día comenzamos el capítulo 3 con el ministerio del Bautista, y si empezamos nos quedaríamos un poco. Bueno, rezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en tu rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, aparezcamos aquí, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, que reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensorbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Podríamos seguir un pelín, pero nos quedamos a media, que hacemos nada más que la lectura de todo esto y nos quedamos casi como aunque terminamos un poco antes, alguna vez no. No problema. Sí, sí.